2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta tarde del día 31 de enero del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Damos gracias al Señor porque durante todo este mes de enero el Señor ha sido con nosotros y en su gracia, en su misericordia y su amor nos ha traído hasta aquí para que juntos en este día podamos continuar con el estudio de su palabra. Su palabra es nuestro alimento y es el medio que utiliza el Señor para fortalecernos en nuestro ser interior. Así que quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle profundamente que usted pueda unirse en este estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te adoramos en esta tarde y te damos gracias porque tu bondad tan infinita la has usado para traernos hasta aquí. Nos has bendecido, nos has prosperado, nos has cuidado, nos has guardado. A través de tu misericordia no nos has dado el pago que nosotros merecemos. Y hace sobreabundar tu gracia en nosotros para salvación. Por todos esos favores inmerecidos que tú nos das, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Y te pedimos que en esta tarde tu Espíritu Santo precioso y maravilloso nos pueda dirigir en el estudio de tu palabra y nos puedas revelar las verdades contenidas en ella, que nos edifiquen, que nos den un mayor conocimiento de tu persona, de tu voluntad y que nos fortalezcan en nuestro ser interior para que podamos permanecer firme en la profesión que hemos hecho delante de ti. Padre, por todo cuanto tú hagas, Señor, te daremos a ti ahora y siempre la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, en el día de hoy voy a estarles compartiendo el tema que he titulado Predicación de Pablo en Damasco y en Jerusalén. Estamos en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. La semana pasada pudimos ver la conversión de Saulo. Ahora vamos a ver la parte esta que tiene que ver desde su primera predicación en Damasco y luego después en Jerusalén. Así que prepárese para entrar conmigo en este maravilloso estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. De inmediato, después de recibir la vista y pasar un tiempo con los creyentes en Damasco, la palabra de Dios nos dice que Pablo fue a la sinagoga para contar a los judíos las nuevas relaciones con Jesús. Algunos cristianos aconsejan a los nuevos creyentes a que esperen hasta que estén debidamente fundamentados en su fe antes de que intenten anunciar el evangelio. Pablo dedicó tiempo a solas para saber más acerca de Jesús antes de iniciar su ministerio mundial, pero no esperó para testificar. Si bien es cierto que no debiéramos apresurarnos en entrar de lleno en el ministerio sin una preparación previa, también es cierto que no necesitamos esperar para manifestarles a otro lo que ha sucedido en nuestras vidas tocante al cambio que el Señor Jesucristo ha efectuado. En mi disertación del día de hoy voy a tratar 4 aspectos esenciales de mi tema. Primero, Pablo predica a Cristo en Damasco. Segundo, Pablo se prepara en el desierto de Arabia. Tercero,
Pablo regresa de Arabia a Damasco. Cuarto, Pablo viaja a Jerusalén. Vamos a ver el primer punto. Pablo predica a Cristo en Damasco. Este punto lo sustenta Hechos capítulo 9, versículos del 20 al 22, que dice así la palabra del Señor. Y enseguida predicaba Jesús en la sinagoga diciendo: este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles preso ante los principales sacerdotes? Pero Pablo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era y es el Cristo. Amados hermanos y hermanas, hasta este momento Pablo no estaba bien versado en el Evangelio de Cristo. Así que su predicación era más bien el testimonio personal de lo que Cristo había hecho en su vida. Este hombre estaba tan lleno de Cristo que el Espíritu Santo le constreñía a predicarlo a otros. Y lo predicaba en la sinagoga de los judíos. Allí es donde predicaba contra Cristo y castigaban a los discípulos de Cristo. Allí es donde ahora Saulo confronta a los enemigos de Jesús de Nazaret, en el lugar donde más se le odiaba, se le atacaba y se le perseguía. Desde el momento en que Saulo comenzó a ser predicador del Evangelio, ya no quiso predicar otra cosa sino a Cristo y este crucificado y resucitado, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo causaba un gran efecto en la gente que escuchaba su predicación. Dice la palabra que quedaban atónitos. ¿Quién podría pensar entonces que había de predicar jamás a Cristo como lo hacía? Este milagro llevado a cabo en la mente de este hombre superaba con mucho a todos los milagros en los cuerpos humanos, y darle a este hombre un corazón nuevo de tal clase era mucho más que darle a los hombres el hablar en otras lenguas. Conforme se familiarizaba más y más con el Evangelio de Cristo, Pablo mucho más se llenaba de poder y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Se volvía más valiente y resuelto en la defensa del Evangelio, sin temor a la sospecha de muchos cristianos que tardarían en convencerse de que era un convertido sincero, ni a las amenazas de los judíos inconversos que le tenían por un renegado, más furioso todavía, por cuanto Saulo era un polemista de primer orden. Se ve que muchos fueron convertidos por la predicación de Saulo, pues en el versículo 25 se nos habla de sus discípulos, lo que demuestra que algunos le consideraban ya como su padre espiritual. Los argumentos de Saulo tenían poder porque era un notable erudito, pero lo más convincente fue el cambio de vida. La gente sabía que hablaba verdad porque veía la evidencia del cambio ocurrido en su vida. Es importante conocer lo que la Biblia enseña y cómo define la fe, pero sus palabras las respaldará el cambio de vida. Vamos al segundo punto. Pablo se prepara en el desierto de Arabia. Este punto está sustentado en Hechos capítulo 9, versículo 23. Pasado muchos días,
los judíos consultaron entre sí para matarle. Con la frase pasados muchos días, Lucas pasa por alto en realidad los 3 años que Saulo pasó en el desierto de Arabia. Sin embargo, podemos encontrarlo en Gálatas capítulo 1, versículo 17, donde Pablo dice: ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Antes de dedicarse de lleno a la predicación a los gentiles y antes de subir a Jerusalén, se marchó al desierto de Arabia para dedicarse al estudio, a la meditación y a la oración. Con eso, el apóstol nos enseña a todos que, por muy llenos del Espíritu Santo que nos sintamos, hemos de pasar un tiempo razonable, entre paréntesis, mejor más que menos, dedicados al estudio y la oración. De lo contrario, nuestro ministerio se resentirá siempre de falta de preparación interior. Ahora, Pablo estuvo allí en Damasco, dice la palabra del Señor, recibiendo su primera capacitación de los discípulos. Ahí la palabra de Dios dice que tuvo un tiempo con los discípulos, quienes le dieron los rudimentos, la primera base de lo que era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de un tiempo de estar allí en Damasco, él decidió irse a Arabia para prepararse allá, y allí el Señor, a través del Espíritu Santo, le dio la revelación del Evangelio. Es de allí donde él escribe en 2 de Corintios, el capítulo número 12, cuando él dice: conozco un hombre en Cristo Jesús, no sé si en el cuerpo o fuera de cuerpo, que fue ascendido hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables. Ahora, él nos cuenta a través de la carta que le envió a los hermanos de Corinto, que él recibió el Evangelio directamente de parte del Señor Jesucristo. Y lo relacionado con la Santa Cena, él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, no lo recibió de hombre alguno, fue por revelación que el Señor le comunicó el Evangelio durante esos 3 años que estuvo apartado en el desierto de Arabia. Vamos al tercer punto. Pablo regresa de Arabia a Damasco. Hechos capítulo 9, versículos 24 y 25. Una vez que él regresó, dice: pero sus acechanzas, o sea, las acechanzas de los judíos, fueron conocidas por Saulo, y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canasta. Ahora que había vuelto de Arabia a Damasco, a duras penas escapó allí de la muerte, pues los judíos resolvieron en consejo matarle. A tal propósito, dice la palabra del Señor, que guardaban la puerta de día y de noche. Así comenzaba el Señor a mostrarle lo que había predicho, que él tendría que padecer por causa de su nombre. Y de inmediato, cuando él comienza a predicar la palabra de Dios, allí viene el padecimiento. Tan pronto como se convierte, tenemos a Saulo predicando, y tan pronto como se pone a predicar, comienza a sufrir.
Cuando Dios otorga grandes gracias, las suele ejercitar con grandes tribulaciones. Pero el designio de los judíos llegó a conocimiento de Saulo, y le tomaron sus discípulos de noche y lo descolgaron en un canasto por una abertura hecha en la muralla, como él mismo lo refiere en 2 de Corintios, capítulo número 11, el versículo 33, que dice de la siguiente manera: pero fui descolgado del muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos. El versículo anterior, el 32, dice que la orden de arresto surgió del gobernador. Ahí en 2 de Corintios 11:32 dice: en Damasco, el gobernador bajo el rey Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Pero gracias a Dios que el Señor lo libró en aquella noche, y entonces de allí Pablo partiría hacia otro lugar. Qué interesante es, amados hermanos, por eso es que el apóstol Pablo después escribió y dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Sí, cumplimos con la comisión que nos ha entregado el Señor Jesucristo, pasaremos por pruebas, por luchas, por tribulaciones. El mismo Señor Jesucristo dejó registrado: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay tal cosa como un servicio al Señor Jesucristo sin pruebas y sin lucha. Nosotros tendremos que superar las pruebas, las luchas, las tribulaciones con la ayuda y la trascendencia del Espíritu Santo para seguir cumpliendo con la comisión que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Voy ahora al cuarto punto. Pablo viaja a Jerusalén. Este punto está sustentado en Hechos capítulo 9, versículos del 26 al 31. Dice así la palabra del Señor: cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos, y todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Pero Bernabé les recibió y le llevó a los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino y que había hablado con él, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos procuraban matarle. Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Amados y amadas, es claro que se trata del viaje que refiere Pablo en Gálatas 1:18, que dice así: luego, después de 3 años, los 3 años que pasó en el desierto de Arabia, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Al llegar a Jerusalén, el apóstol también encontró dificultades. Donde quiera que iba, se encontraba con una fuerte oposición a su predicación del Evangelio del Señor Jesucristo.
El miedo que le tenían los creyentes. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es muy difícil, amados hermanos y hermanas, cambiar de reputación. Y la de Pablo era terrible entre los cristianos. Pablo no disimulaba jamás su nueva condición, pero su antagonismo anterior había sido tan extremoso que a los cristianos de Jerusalén les costaba mucho hacerse la idea de que era un convertido sincero. Es cierto que necesitamos la prudencia de la serpiente para huir de la excesiva credulidad, pero también necesitamos el candor de la paloma, para no incurrir en el otro extremo de los celos y la falta de amor. Y si hemos de caer en uno de los dos lados, es preferible que caigamos por el lado del amor. Se nos dice a continuación que Bernabé le condujo ante los apóstoles. Vemos aquí los buenos servicios que desde el principio le prestó Bernabé a Pablo. Bernabé, uno de los judíos convertidos, mencionado en Hechos 4:36, vino a ser el puente entre Pablo y los apóstoles. Amados y amadas, los nuevos cristianos, entre paréntesis, sobre todo los que tenían ciertas manchas en su vida pasada, cierro comillas, necesitan auspiciadores, personas que los acompañen, animen y enseñen y presenten a otros cristianos. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy cerca de los que se convierten al Señor Jesucristo. Ellos son bebé espiritual. Si nosotros no los cuidamos, si nosotros no lo auspiciamos, muchos de ellos regresarán al mundo. Va a depender lo que hagamos nosotros los creyentes con esos nuevos convertidos para que ellos puedan permanecer en el camino del Señor. Así que ellos necesitan auspiciadores, personas que los acompañen, animen, enseñen y presenten a otros cristianos. Nosotros tenemos que ser los puentes entre los nuevos convertidos y los ya creyentes en el Señor Jesucristo. Así que usted, mi hermano, mi hermana, procure parecerse a Bernabé para beneficio de los nuevos creyentes. Los enemigos helenistas le tenían mucha rabia a Pablo al verle en comunión plena con los discípulos de Cristo en Jerusalén, y el denuedo con que hablaban en el nombre del Señor. Intentaban matarle, pues les resultaba demasiado fuerte en las disputas que tenían con ellos, especialmente cuando había estado entre ellos anteriormente como el gran campeón de la causa judaica contra el cristianismo. Pero también esta conspiración fue conocida de los hermanos, los cuales le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, su ciudad natal. Pero también de Jerusalén salió por indicación divina, no solamente por temor a que lo mataran, sino que el mismo Señor le habló para que saliera de Jerusalén. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 22, versículos 17 y 18. Dice: entonces cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sucedió que caí en éxtasis y vi al Señor que me decía:
date prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Así que el que huyó de Jerusalén tenía oportunidades de servir a Dios en Tarso, aunque es probable que allí fuese echado de casa y desheredado, a lo cual parece aludir en Filipenses 3:8. Recuerden que Pablo era de una familia acomodada, amados, de una familia judaizante. Al haberse convertido del evangelio, lo más probable es que ni lo dejaran entrar en su casa. Ya no pertenecía a la familia por haber tomado otro camino religioso. En Filipenses 3:8, mire lo que dice el apóstol. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Ustedes saben, amados hermanos, que Pablo fue miembro del Sanedrín. Se dice que para ser miembro del Sanedrín tenía que estar casado. Ahora, al aceptar al Señor Jesucristo, lo desheredaron de todo, de su familia, de su esposa. Por eso es que él aquí dice, por su causa lo he perdido todo. En la Biblia solo se menciona un sobrino de él y una tía. Es lo único que se menciona. De ahí no se sabe más de la familia de Pablo. Nunca él habló de su familia porque todo lo perdió. Les repito este versículo. El Señor Jesucristo le dijo, yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y él entonces le dice a los hermanos de Filipo, y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y después dice, por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Ni familia, ni esposa, ni nada. Todo eso, yo prefiero mejor el amor de Cristo Jesús mi Señor, dice el apóstol Pablo. Bueno, no todos tienen que tomar una decisión como la tuvo que tomar Pablo. A Pablo no le fue fácil el haber recibido a Jesús y el haber predicado el evangelio. Ni le fue fácil con los judíos, ni le fue fácil con la familia, ni le fue fácil con los gentiles. A Pablo no le fue fácil la predicación del evangelio. Y sobre todas las cosas, por la revelación que tenía, Satanás siempre, estaba tratando de destruirlo. Pablo dice, yo tengo un aguijón, he orado al Señor 3 veces para que me lo quite y me ha dicho, bástate mi gracia. Así que imagínense, no se sabe si eso era una enfermedad o es el hecho de no tener esposa, porque en una oportunidad él se quejó y dice, todo el resto de los apóstoles tienen esposa, yo soy el único que no tengo. Pero si es así como se dice de lo del Sanedrín, que tenía que estar casado y él estaba casado y le quitaron la mujer, entonces si Pablo se volvía a casar, ese era un escándalo. Allí sí que iba a perder el testimonio acerca del evangelio del Señor Jesucristo. Así que por la causa de Cristo, por la causa del evangelio, Pablo se tuvo que hacer un eunuco. ¡Wow! Le pasó como al profeta Daniel.
El profeta Daniel era eunuco por estar en la corte de Nabucodonosor. Todo ello lo hicieron eunuco. Esa es la razón por la cual tampoco el profeta Daniel nunca habló de familia. Solo hablaba de Jerusalén. Nunca habló de familia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que nosotros tenemos que estar como Pablo. Por la causa de Cristo, todo lo que nosotros perdamos, lo tenemos que tener por basura a fin de ganar a Cristo. La visita de Pablo a Tarso ayudó a calmar conflicto con los judíos y le permitió probar su dedicación. Después que Pablo, el más celoso perseguidor, se convirtiera, la iglesia disfrutó de un breve tiempo de relativa paz. Ahora que Pablo se había convertido, no tenían quien le molestase. Bueno, aquí se cumple lo que dice el refrán: tras la tempestad viene la calma. La iglesia tuvo calma por un periodo corto, como de unos 2 años. Era un respiro que se les concedía a fin de que se preparasen para el próximo encuentro, e hicieron buen uso de esa pausa. La iglesia era edificada, dice, es decir, crecía sobre la base buena de la fe y caminaba en el temor del Señor y aumentaba en número gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Tenía el recurso de la ayuda y consuelo del Paracleto, precisamente porque caminaban por el camino recto, y Dios les bendecía y hacía que aumentase considerablemente el número de los discípulos de Cristo. Así mostraba que la iglesia puede crecer lo mismo con el consuelo de la paz que bajo la aflicción de la persecución. La paz que la iglesia tuvo pudo ser por un periodo corto, quizá entre el 36 y el 37 después de Cristo. Según Josefo, historiador judío del primer siglo. Hubo cambios políticos y de liderazgo religioso. Qué bueno que nosotros pudiésemos tener un historiador como Josefo para que nos dejara esto escrito, porque la iglesia tuvo paz entre el año 36 y 37 por los cambios políticos y de liderazgo que hubo. Por ejemplo, Vitelio reemplazó a Poncio Pilato como gobernador. Este Vitelio cambió al sumo sacerdote, saliendo Caifás y asumiendo Jonatán. También fue el año de cambio de emperador. Calígula reemplazó a Claudio. Y mientras él se enteraba de todo lo que pasaba con el cristianismo, la iglesia disfrutó de 2 años de paz. Pero después de eso vino una persecución terrible. Una persecución terrible, y nosotros lo tenemos en la historia de la iglesia. Qué bueno es poder conocer la vida del apóstol Pablo, relatada no solamente por el doctor Lucas en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, sino también en las mismas cartas que escribió el apóstol Pablo, como Gálatas, Segunda de Corintios. Es emocionante ver todo lo que ocurrió en su vida, pero ese hombre siempre se mantuvo firme y entró en el salón de la fama de Dios. Es interesante. Dios tiene un salón de la fama. ¿De dónde saco yo esto? Bueno, el escritor a los Hebreos dice que nosotros tenemos una innumerable nube de testigos. Esos son los que están
en el salón de la fama de Dios, donde iremos nosotros si somos fieles hasta el final. Porque el apóstol Pablo dice que a él le estaba preparada una corona de vida que le daría el Señor juez justo, y no solamente a él, sino a todos los que amamos la venida del Señor Jesús. Así que si permanecemos firmes hasta el final, porque el Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y si permanecemos firmes hasta el final, tendremos una corona y entraremos en ese salón de la fama de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el salón del testimonio de aquellos que entregaron su vida por completo al Señor Jesús. Damos gracias a Dios por este estudio. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias por habernos entregado esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que nos ayudes a seguir adelante en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Espero estar con ustedes, si así el Señor nos lo permite, el próximo jueves, cuando continuaremos con el estudio de la palabra de Dios que se relaciona con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, para cumplir con el deseo del corazón del Padre, que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que a los que Él antes conoció, también los predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que mientras llega el jueves a las 7 de la noche, que volveremos al estudio de la palabra de Dios a través de este medio, que el Señor le bendiga, le prospere, le guarde, le proteja y le cubra, de tal manera que usted pueda seguir en medio de este tiempo peligroso que nosotros estamos viviendo. Bendiciones y que el Señor le continúe cubriendo. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.